Buenos días con todos, somos el grupo número 5 y tenemos como tema el teatro en el siglo de oro español. Mi grupo está conformado por los siguientes integrantes. Mi persona, Limón Esquimidana, Lucas Flores Edwin, Macías Chávez Yaroc, Mendoza Zambrano Washington, Menéndez Macías Glenda. Teatro en el siglo de oro español. Si hay un periodo en la historia de la literatura española que se destaca por encima del resto, es sin duda alguna el siglo de oro. Se trata de una auténtica revolución en las letras y en el arte en general, donde el teatro fue uno de los géneros más conocidos y populares. Pero en sí, ¿qué es el teatro en el siglo de oro español? Se conoce por teatro español del siglo de oro o bien teatro áureo español a la gran producción teatral comprendida durante los siglos XVI y XVII en los dominios tanto peninsulares como de ultramar que conformaban la corona española. A este extenso periodo que abarca más de un siglo se lo considera uno de los más fructíferos debido a que vio nacer algunos de los dramaturgos españoles más conocidos y universales, como son Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Agustín Moreto y Juan Ruiz de Alarcón. Durante este siglo asistimos a una auténtica revolución cultural que fue encabezada por el teatro como un género literario que llegó al público masivo. El origen. El teatro del siglo de oro se caracteriza por su pluralidad temática. Los temas son una parte extraídos de la épica medieval, de la historia universal y española, de la tradición pastoril, caballeresca y morisca, pero también de la literatura religiosa. En el periodo comprendido entre los siglos XII y XV, el teatro era casi puramente un teatro religioso e improvisado. Pero con el arte nuevo de hacer comedias, publicado en 1609 por Lope de Vega, se orientó al teatro español hacia un nuevo horizonte y totalmente alejado del camino que había tomado hasta el momento. Es decir, que fue una manera, como una fórmula que rompía con el teatro medieval y que estaba influenciada por el teatro italiano. Lope de Vega y su obra sentaron las bases del nuevo teatro para hacer la nueva comedia nacional o comedia nueva. A continuación, mi compañero. Buenos días, mi nombre es Edwin Lucas y les voy a hablar acerca de las características generales del teatro en el siglo de oro. Es importante conocer las características más destacadas del teatro en el siglo de oro, ya que durante el siglo XVI se da una gran revolución cultural y esta es encabezada por el teatro, conocida como un género literario y que tuvo gran acogida en el público. Tres principales características son la comedia, tema y estructura. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, la comedia. En el siglo XVI, las obras teatrales o obras no se conocían como tal, sino como comedia. No se hace referencia a estas dichas, ya que a esto se le daba lo que era un toque humorístico y se daban mediante lo que era lo que se vivía en el cotidiano. Aquí también aparecen lo que son los corrales del teatro. Estos eran los primeros que se construyeron y llevaban sus características, eran sumamente eh, importantes, ya que de este dependía que los espectadores y los actores se sintieran cómodos. Ya, si bien es cierto, dentro del teatro se conocen también lo que son, se los conoce porque se dan dentro de un espacio urbano y se daban en un espacio, situados en un espacio dentro del edificio y los vecinos, principalmente construidos en ciudades españolas y luego en América Hispana. Su denominación se da porque se lo construían, como ya lo mencioné, en las ciudades españolas y el tema siempre era relevante porque se hablaba con un toque humorístico de lo cotidiano. Esto hacía que la gente se entretuviera y le daban como que era una reflexión o entretenimiento al público. Aquí se da también lo que Lope de Vega popularizó los enredos y dentro de la estructura, la siguiente diapositiva, dentro de la estructura, Lope de Vega compone las obras escritas en tres escenas y hay una frase muy importante que el arte es igual a normas
las normas se separan de lo natural es lo que le gusta al público, por ende la única regla es que los teatros o las obras teatrales son creados como para crear un impacto en la sociedad y dejar un mensaje. Gracias. A continuación, mi compañero. Mucho gusto, soy Jarod Macías y voy a continuar con la explicación de las características del teatro del siglo de oro, comenzando con estilo. En el siglo de oro se usaba con mayor frecuencia la escritura en verso, lo que quiere decir que esta estaba sujeta a un conjunto de reglas de la métrica, por lo que su escritura debía respetar ciertos parámetros. De hecho, no se encuentra con mucha facilidad lo que es la escritura en prosa, y la métrica que era más frecuente eran los octosílabos, y las estrofas eran sonetos, octavos, redondillas o romances. Siguiente diapositiva, por favor. En el siglo de oro es muy destacable también lo que son las unidades de acción, tiempo y lugar. Por ejemplo, en el teatro de oro tenemos que mencionar que estas tres unidades dramáticas fueron las que se estipularon en la poética de Aristóteles durante el siglo XVI y también se cultivaron bastante en la comedia. Lo más característico del teatro del siglo de oro es que en estas obras se produce una ruptura entre estas tres unidades, tiempo, lugar y acción. Si antes se desarrollaba una sola acción en un tiempo determinado en un mismo lugar, ahora ya no era así. En este caso tenía un lugar, varias acciones en la misma obra teatral y ocurrían en distintos escenarios y no necesariamente en el mismo momento. Siguiente diapositiva. Otra característica destacable es la tragicomedia. El estilo que más predominó durante el siglo de oro español fue el de la tragicomedia. Como su nombre lo indica, este género literario es una mezcla de la tragedia y comedia, consiguiendo un resultado muy amargo y muy crítico. Uno de los máximos exponentes de este género en lengua española es la obra La Celestina, de Fernando Rojas. Sin embargo, hay muchos autores que han seguido esta estela. La mezcla de historias que se movían entre la tragedia y la comedia tuvo la finalidad de mostrar un género más próximo y cercano a la vida misma. Es decir, buscaban lo que es la implementación del realismo. Siguiente diapositiva. Por último, otra de las características del teatro del siglo de oro español es el tema del honor, que aparecía en una gran mayoría de las comedias. Se trata de uno de los grandes temas que ocuparon muchas obras literarias de la época y que en el teatro a veces puede llegar a ser tratado de forma seria, pero otras veces también se lo tomaba de forma satírica o se le ridiculizaba. Las características de los temas que abordaban esta temática son que solían ser el tema principal, que el honor vivía amenazado por los comportamientos del individuo y que rompía con las leyes morales. Además de que el honor era una característica personal, según lo cual los individuos son personas virtuosas y de sangre limpia. Podemos atribuir a que le dieran gran importancia al honor en esta época al contexto social que se desarrolló mientras transcurría el siglo de oro español. A continuación van a seguir explicando temas relevantes sobre lo que es el siglo de oro español. Gracias. Buenos días, mi nombre es Washington Mendoza, el arte nuevo de hacer comedia de Lope de Vega. Félix López de Vega y Carpio fue quien escribió uno de los textos que revolucionaron el panorama teatral y literario del siglo de oro, destacándose como dramaturgo. Haré una breve biografía de quién fue este personaje. Lope de Vega nació en Madrid en 1562. Él fue uno de los más importantes poetas dramaturgos del siglo de oro español y uno de los más prolíficos autores de la literatura universal. Tuvo una vida muy agitada con mujeres, ya que se dice que fruto de sus dos matrimonios y una gran cantidad de amantes, tuvo 17 hijos. En el año 1583 conoció a una chica llamada Elena Osorio. Era una mujer casada, hija de un gerente teatral,
A los 4 años se separaron y López de Vega escribió injurias sobre ella y su familia. Esto le fue causa de lo que le hicieron un destierro, una orden judicial y tuvo que irse a otro país. En 1614, envuelto en una soledad luego del fallecimiento de uno de sus hijos y algunas esposas por diferentes causas, López se hace sacerdote a la edad de 52 años. A pesar de su condición eclesiástica, López continuó manteniendo relaciones con mujeres. Además de escritor, fue militar, estuvo en 2 ocasiones como militar. Una fue en la que conquistó las islas de Terciaria y otra en la Armada Invencible. En el año 1609 escribió uno de los textos más grandes del siglo, El arte nuevo de hacer comedia. En este texto está compuesto por 380 versos. Se dice que tiene más de 1500 obras. Todas ellas son compuestas con versos. Aproximadamente, calculando, se dice que hacía 200 versos diarios para crear sus obras. Fallece en Madrid en 1635 y lo apodaban como el llamado monstruo de la naturaleza y el fénix de los ingenios. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Qué es el arte nuevo de hacer comedia? Básicamente se refiere, por decirlo así, un manual o las pautas de cómo hacer comedias para que tengan popularidad y puedan disfrutar todas las personas sin distinción alguna. Fue la revolución teatral que consiguió llevar con una nueva manera de escribir obras, teatros. No escribía para eruditos o académicos, sino que empezó a escribir para el pueblo. Por eso, gracias a López, el teatro empezó a convertirse en el género social, donde tanto personas de la alta sociedad, como por ejemplo los reyes, los príncipes, los duques, así mismo como los habitantes del pueblo, compartían espacios y momentos de comedia, convirtiéndose López de Vega en el autor teatral más conocido de su época. Por tanto, su importancia en el entorno artístico fue reconocida durante toda su vida. El arte nuevo pretende reflejar el nuevo teatro español de su tiempo, nacido sobre la base del gusto popular, pero sin enfrentarse para ello con la tradición académica, por lo que no busca redactar un arte conciliador o mediador de la doctrina antigua y de la nueva, sino señalar que su teatro está completamente separado de los viejos conceptos y se adecua en una época distinta. Bueno, básicamente López intenta interpretar los gustos, sentimientos y valores al público y así conocer su teatro. La poética de López es inductiva, no deductiva. Aquí las obras de López no estaban fijadas previamente, sino que nacían de la observación y de la experiencia, y no por personajes racionalistas o tradicionales. La siguiente diapositiva, por favor. López de Vega escribió El arte nuevo de hacer comedia, donde establece, digamos, las normas del teatro barroco y rompe con las perspectivas de todo teatro clásico. Las características que sobresalen de la comedia nueva son o tienen que ver con tres unidades que fueron escritas por Aristóteles. Él decía que en una obra de teatro tiene que respetarse las 3 unidades, las que son unidad de lugar, unidad de tiempo y unidad de acción. Al decir que tiene que respetar las 3 unidades, pues para una obra de teatro tenía que ocurrir en un solo lugar. Si una obra ocurría, por ejemplo, en el Parque La Madre, pues tiene que terminarse en ese mismo lugar. Y López de Vega lo que hace es no respetar eso, o sea, no respetar el lugar. Las obras pueden ser diferentes, pues si se empieza en Parque La Madre, pues puede terminar en otro lugar. Y por eso fue criticado por muchos. Asimismo, Aristóteles mencionaba que había que respetar unidad de tiempo. Esta consistía en que no había que sobrepasar como máximo las 24 horas. Pero obviamente que si la hora tenía hora y media, pues se hacía en 1 hora y media, pero el límite máximo era un día. López asimismo no respetaba ese tiempo. Por decirlo así, López podía contar la vida de alguien. Si esa persona se le cuenta la historia en 50 años, pues simplemente López se va a ese tiempo, a los 50 años. No se limitaba a nada. Con la misma manera de la unidad de acción, Aristóteles decía que había que respetar esa unidad. Y
porque toda historia tiene que ser contada en una sola, un caso central y que no se podía mezclar nunca drama con comedia. Lope no respetó a sí mismo de la misma manera esa unidad, pues para crear una historia, él podía hacerla por 3 historias con la misma relación. Y además de eso, él mezclaba la drama con comedia. Por favor, la siguiente diapositiva. A continuación, en un resumen del decálogo que propone Lope para escribir el nuevo teatro, las pautas que indican y recomiendan seguir son las siguientes. En esta de aquí son innovaciones que fue haciendo sobre los escenarios de los corrales de comedia, ya que había para tener popularidad, había que, digamos por así, aplicar este decálogo. Ya, libertad temática. No es necesario hablar de los grandes temas del teatro clásico. Se pueden tratar temas cotidianos y más cercanos al espectador de la época, para así causar un mayor interés de la producción. La tragicomedia, otro de los preceptos que defiende López es que la obra se englobe dentro de un nuevo género que propone el propio autor. La tragicomedia, es decir, la mezcla de tragedia y comedia, que consigue crear otras repletas de humor y crítica social. Las 3 unidades de Aristóteles, Lope propone seguir con la unidad de acción, es decir, que todas las obras se centren en una misma acción, una misma trama, pero descarta cumplir con las unidades de tiempo y lugar. Las jornadas, otras innovaciones que vemos en el arte nuevo de hacer comedia es que propone dividir las obras en 3 actos, en lugar de las 4 jornadas, procedente al teatro clásico. Y el lenguaje adaptado a los personajes, apuesta por evitar el lenguaje demasiado elevado y poético. Si el personaje es una persona de calle o humilde, por tanto defiende el uso del lenguaje adecuado para cada persona, ya que si son palabras muy técnicas, pues las personas no las van a entender y prefiere hablar un lenguaje que es entendible. Y en verso, también defiende que las obras teatrales deberían componerse en versos y dependiendo de las situaciones de que nos encontremos, podemos encontrar diferentes tipos de estrofas. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Glenda Menéndez Macías. A continuación les voy a hablar sobre los personajes típicos del teatro del siglo de oro en español. Para continuar con estas características del teatro en el siglo de oro, es importante que nos detengamos a conocer cuáles eran esos personajes principales en el siglo XVI. A diferencia del teatro clásico, en este nuevo teatro se van a elaborar personajes muy caracterizados e individualizados. Es decir, que los personajes no son símbolos de aspectos humanos, sino son personas con nombre y apellido, con sus vicios y con sus virtudes. Sin embargo, en las comedias sí encontramos personajes tipos que quieren ser un reflejo de la sociedad de la época española. Y por eso es habitual que en las obras encontremos a los siguientes personajes. Siguiente diapositiva. El rey. El rey aparece en muchísimas comedias del siglo de oro español. Suele representarse como una persona que va a encarnar la injusticia y la soberbia. Puede presentarse como un ser divino o también como un tirano, dependiendo del autor y el mensaje que se quiera demostrar en esta obra. El poderoso. En las comedias también suele aparecer un personaje poderoso y de una alta sociedad. Suele ser un déspota que va a representar al hombre corrupto, castigado y solitario. El caballero. También es una figura muy habitual en estas obras del teatro del siglo de oro. Puede aparecer representado con diferentes connotaciones, tanto de galán, de padre, de esposo o de hermano. Este representa al código de honor que era tan estricto e importante en esa época española. El galán y la dama. Esta pareja también es una de las más frecuentes en las comedias porque, de hecho, con su intriga, el suspenso, tiene que ver mucho con las aventuras o las desdichas de esta pareja. El galán suele representar a las cualidades de un héroe, en cambio la dama representa a una mujer ideal. El criado. También es muy frecuente que el galán y la dama cuenten con un criado o una criada, respectivamente, que actúa como confidente de sus sentimientos, de sus sueños y de sus anhelos.
Estos personajes suelen aportar un poco de toque humorístico y distintivo a la situación que se nos plantea, y es muy caracterizado por tener un lenguaje muy coloquial. El gracioso. El gracioso es uno de los personajes que aparecieron en el teatro en el siglo XVI debido a la confluencia entre la tragedia y la comedia. Es el personaje contrapuesto al galán y se caracteriza por su buen humor, por ser una persona muy interesada, por su cobardía y por su vivacidad. Suele ser el que contrapone a la visión enamorada y desesperada del galán, dándole así una perspectiva menos idealista y más real. Y por último, para acabar con la exposición, tenemos lo que es el villano, el famoso villano que es el personaje más tradicional en la historia del trato del siglo XVI. Ese no puede faltar en ningún momento porque es la persona malvada que solo se va a interesar en sus propios beneficios y va a actuar pensando solamente en sus intereses propios. Este personaje suele ser el que ponga el nudo en la trama y el que rompe la paz o la estabilidad que se ha presentado durante la primera parte de la obra. Los personajes que vayan a luchar contra ese villano van a ser considerados como auténticos héroes sociales. Esta fue la exposición del grupo número 5 con el tema de el teatro del siglo de oro en español. Muchas gracias.